Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video en el que vamos a comentar noticias, actualidad y alguna que otra cosita ahí relacionada de alguna manera con el Real Madrid. Y digo de alguna manera porque bueno, vamos a escuchar entre otras cosas a Dorival Júnior, que es el seleccionador de Brasil y que se ha manifestado, ha hablado en rueda de prensa sobre el escándalo del Balón de Oro. Ha sido muy respetuoso, tenemos que reconocerlo, pero también ha dado en la tecla y bueno, también hay unas cositas ahí sobre Pedro Porro, un futbolista que aparentemente está siendo seguido por el Real Madrid y que ha hablado sobre esto. Me gustaría que también escucháramos a un ex periodista que ha hablado sobre Florentino Pérez, sobre el Real Madrid y todavía sobre el tema del Balón de Oro, que sigue dando bastante de qué hablar. Vamos a escuchar a el Hilali, Omar El Hilali, creo que se llama, jugador del Español, que habló sobre lo que ha pasado este fin de semana con la Real Sociedad, ese fuera de juego polémico. Y bueno, algo bastante curioso. Otra cosita que me gustaría analizar con ustedes es lo que ha pasado con Arda Güler, porque periodistas turcos ya están empezando a desesperarse con el tema de Ancelotti. Y bueno, pese a que Arda sigue siendo convocado por Turquía, que es una muy buena señal, nosotros pues básicamente vamos a escuchar a algunos periodistas que, repito, ya se empiezan a desesperar con la situación. Me gustaría empezar despachando rapidito lo de lo de Dorival Júnior, que ha hablado sobre el tema del Balón de Oro y alguna otra cosita que, bueno, había generado alguna duda. Vamos a escuchar esto. Sinceramente, primeiro, o Rodri tem os seus merecimentos para ter conquistado. É grande jogador, esse é ponto. Para mim, houve naturalmente equívoco de quem tem avaliado. Se é prêmio individual, o melhor jogador individualmente falando ao longo dessa última temporada foi o Vini. Não aconteceu. Eu não acredito que ele deva ficar voltando a esse momento. Para mim, a maior vitória que ele teve, a maior conquista que ele teve foi ter adquirido por completo o respeito da grande maioria do seu povo, do povo brasileiro. Até porque todos nós, na grande maioria, entendemos que houve sim erro muito grande e que ele, por tudo que realizou, foi realmente o cara mais importante, decisivo e talvez letal das competições que disputou pelo seu clube. Então, merecidamente, teria que ter conquistado. Eu acredito que ele continuará esse processo de busca. É jogador que se reinventa a todo momento, que passou já várias situações ao longo da carreira e, mesmo assim, não perdeu essa condição de ser protagonista. A minha torcida é para que ele mantenha essa postura, que ele continue melhorando, crescendo. Talvez a grande conquista dele seja uma conquista coletiva e que todos nós o ajudaremos a conquistar, de repente, daqui a algum tempo. Bueno, llamativo sobre todo el caso, y me quiero quedar con la frase que ha dicho que Vinicius tiene el cariño de todo el mundo, sobre todo del madridismo. Es cierto que ha quedado de ver con la selección brasileña. Eso no se lo va a quitar absolutamente nadie, porque nosotros no somos sinvergüenzas y estamos justificando absolutamente todo. Y la actuación de Vinicius con Brasil es todavía penosa, debe muchísimo a esta selección, pero también teniendo en cuenta el contexto de la selección brasileña, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente podría llegar a entender el desempeño que está realizando o el mal desempeño que está realizando Vinicius. Y bueno, bien por Dorival, que ahí está como empujándola a mejorar, además viendo hacia el futuro, pensando en la Copa del Mundo. Sabe que es un futbolista, que si hay un futbolista en la actualidad que te puede llevar a ponerte a las puertas de un título él solo, ese es Vinicius Junior. Y bueno, allí lo tiene. Esperemos que Vini siga mejorando y que pueda mejorar su rendimiento individual, sobre todo con Brasil, pero a partir de pasado mañana. Es decir, que mañana haga un partido desastroso. Creo que voy a desear que mañana Vini haga un partido horrible, porque se enfrenta a mi selección y necesitamos los 3 puntos, Vini, porfa. Así que bueno, mucha atención con eso. Vamos a colocar aquí ahora, muchachos, algo rápidamente que he leído, y básicamente es que en Turquía se desesperan por el tema de Arda Güler, y lo que se dice en concreto, después de muchas cosas que he leído, es que para Ancelotti es más fácil no jugar con Güler que no jugar con Mbappé. Y otra de las cosas que se añade es que
Arda Güler debe tomar una decisión pronto, como haciendo referencia que debe o hablar con su técnico a ver si le pone más o sencillamente debe buscar una salida que le permita tener un poco más de minutos. Es lo que me ha quedado a mí claro en estas declaraciones que hemos leído. A ver, yo creo que lo hemos debatido muchas veces. De hecho, creo que lo dije ayer en el canal en otro video que hablé. Para Ancelotti es mucho más sencillo no colocar a Endrick, que puede comerse fácilmente a Mbappé, por poner un ejemplo, o el mismísimo caso de Arda Güler, que no colocar a Güler o a Endrick y saber que, bueno, vas a tener un pequeño inconveniente con estos jóvenes, pero nunca con Mbappé y probablemente con el mismísimo Florentino Pérez, por no colocar al fichaje estrella. Entonces, lo de que Arda Güler debe buscar una solución me parece precipitado, aunque entiendo que es una forma de presionar. En Turquía ven a Arda Güler como probablemente el futbolista más talentoso que han pasado por allí o con más potencial, por así decirlo, probablemente en toda su historia. Y bueno, están desesperados porque quieren verlo brillar, verlo crecer y saben que mientras más minutos de desarrollo pueda llegar a tener, pues va a ser mucho más sencillo tanto para la selección turca como para el mismísimo Real Madrid. Pero hay que entender también que yo siempre digo lo mismo. Hemos criticado a Ancelotti por muchas cosas, pero Ancelotti tiene algo que yo creo que todos lo entendemos y es que sabe de fútbol, sabe lo que hace, tampoco es tonto y seguramente algo habrá allí como para que no le dé esa intención que probablemente nosotros queremos verle más. Pero ojo porque empiezan a presionar los periodistas turcos con esto. A ver, lo que les decía, ayer salió una información de un jugador del Tottenham y es que el Real Madrid está no interesado, pero empieza a ojear y que durante este parón de selecciones iban a estar ojeando al jugador del Tottenham, Pedro Porro, que iban a echarle un vistazo también a el otro central que está en Arabia, Laporte, para tomar una decisión a ver si alguno de estos podría venir en enero. Hoy Pedro Porro ha dejado quererse por el Real Madrid y bueno, dice que es fruto del trabajo bien hecho, que es uno de los mejores clubes del mundo que se fija en mí, que sus amigos le envían los rumores de que el Real Madrid le está siguiendo y que él lo único que hace es agradecer este cariño que hay. Yo no tengo muy clasificado a este futbolista, lo he visto realmente bien poco. Veo muy poco fútbol fuera del Real Madrid, veo mi selección, veo algún partido del Barça, veo todos los partidos del Real Madrid y no te voy a decir que Pedro Porro es inminente que debe jugar en el Real Madrid porque no tengo ni idea. O sea, tengo entendido y estaba buscando alguna información y bueno, es un futbolista obviamente español que está ahí convocado y que van a estarle echando un vistazo. No es tan joven, pero tampoco es tan viejo, creo que tiene como 25 años y bueno, es un futbolista que por cierto comenzó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona y que ha estado haciendo un trabajo bastante interesante, sobre todo en el Tottenham, al punto de que el Real Madrid le ha estado siguiendo. Y bueno, es un futbolista que puede servir de mucho. Es que llegamos a un punto, muchachos, en el que cualquier cosa, salvo casos muy concretos, evidentemente, al Madrid le va a ser para sumar. Es que incluso si tienes futbolistas con la capacidad de mejorarte el tema de los entrenamientos, ya estaremos hablando de un paso adelante. Yo particularmente es que, como les digo, no sé qué tan viable sea esto. Yo tengo la sensación de que el Madrid, si no ficha a Laporte por un precio módico como está acostumbrado a hacerlo, me cuesta creer que el Madrid va a intentar buscar otro futbolista y no sé si este perfil, edad, rendimiento, precio de traspaso le vaya a terminar de encajar a Florentino Pérez. Ya lo iremos comentando, pero para que sepan que este futbolista ya se ha dejado querer, rumbo también hablando un poco de los rumores que han estado saliendo. Quiero que escuchemos al futbolista del Español con esta brutalidad que ha salido. También sobre la polémica que hay, que se ha convertido casi en una cuestión de estado, sobre el fuera de juego semiautomático. Te quiero preguntar, tú estuviste implicado en el derbi en uno de ellos, si nos tenemos que creer que la punta de tu bota, después la recreación, fue fidedigna o no, y por qué, yo me pregunto, se habla más del pie de Lewandowski cuando el tuyo fue prácticamente el mismo, la punta de la bota de Omar El Hilali. Bueno, esto es algo que han hecho nuevo este año, es semiautomático y la norma es para todos. No puede ser que cuando nosotros jugamos contra ellos, nuestro fuera de juego sí que estaban bien y cuando es de otro no parece que hay algo mal. O es negro para todos o es blanco para todos. No puede ser que sea una cosa para unos y no para otros. Entonces, para mí, si han anulado algunos goles por la punta de la oreja como a nosotros o por la punta de la bota, si luego a otra gente
le anulan el gol por también la punta de la bota, que sea, que sea lo mismo para todos. No puede ser que para una gente sea una cosa y para nosotros otra. Sencillamente maravilloso y además que, bueno, yo le hubiera añadido de que en serio nos estamos escuchando a esta gentuza, que ha estado pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante más de 2 décadas quejarse por un tema arbitral. Por eso me parece tan brillante esto y es una realidad. Me gusta que lo resalte. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, se dice por allí y es totalmente cierto. Que yo creo que siendo honesto, porque trato de ser honesto no solamente con ustedes, con los que me escuchan, sino conmigo mismo, lo de Lewandowski era mucho más claro, al menos para mí, que lo que vimos en alguna jugada con el Español, pero es una realidad, todos están inconformes, todos están preocupados porque entienden cada vez menos esto y no es normal que se venga a quejar un solo equipo y que, por cierto, toda la que tiene este equipo encima como para tenerlo en cuenta. Vamos a cerrar esto con un periodista que se llama José María García, que tengo entendido que ya es ex periodista y que ha dicho algo, bueno, bastante lamentable, pero muy en la línea de lo que es la gente que rodea al periodismo español, muchachos. El Madrid se equivoca gravemente, porque el Madrid se juega la carta de Bellingham, de todos. Y entonces esos votos son los que le han quitado. Si no ha habido ni trampa, ni cartón, ni nada de eso, sino simplemente pues que hay una votación y ahora se ha descubierto la votación. ¿Y tú entendiste que no viajara al Real Madrid? Bueno, es que eso es una barbaridad. El presidente del Real Madrid, no me quiero meter más con él, pero es un impresentable. Entonces, pero otro día hablaremos largo y tendido, querido Vicente. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. El presidente del Real Madrid es un impresentable. Espero que Florentino Pérez, me imagino, porque tengo en cuenta que Florentino, cuando se meten con el Real Madrid, como que no mete mucho la pala ahí en el charco, pero cuando se meten con él, como que sí. Ha venido un señor que no tengo ni idea de quién es, parece que es un periodista bastante importante en su momento. Y ha dicho que es un impresentable, además ha criticado la acción de esto del Real Madrid. Imagínense ustedes si al Barça en su momento le habrían hecho esto, ¿no? Llaman a Messi un mejante, le dice Messi vas a ganar el Balón de Oro y justo cuando llegan ahí se enteran, llega el día, se enteran de que el ganador iba a ser Cristiano, una cosa así, o sea, y pónganse ustedes estos ejemplos para que ustedes más o menos entiendan a dónde va todo esto. Pero en fin, hemos estado acostumbrados a durante años vivir con esta clase de gentuza y yo creo que hoy no va a ser la excepción, no va a ser nunca algo diferente que nos diga vamos a reflexionar porque esto es algo diferente. Parte de todo lo que ha estado rodeando al Real Madrid, la corrupción que ha estado arrastrando el Fútbol Club Barcelona durante décadas, ha tenido como aliado a lo que es los medios de comunicación que han tenido un papel fundamental en todo esto y que vengan a tapar esta sinvergüenzura que todo el mundo sabe que aquí dice que no hubo robo, eso está por verse. No me parece nada nuevo, creo que es algo, lo único que aparece nuevo es la voz, pero de resto todo el mismo discurso de toda la vida. Hasta aquí este video, espero que lo hayan disfrutado, un poco mezcladito de todo, lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.